¿Y si todo lo que crees sobre la soledad internacional de Burkina Faso es una ilusión? Durante los últimos años, la narrativa pública ha sido clara. Condena y aislamiento tras la llegada del capitán Ibrahim Traoré al poder. Occidente, encabezado por Francia, Estados Unidos y la Unión Europea, retiró su apoyo, impuso sanciones y multiplicó los comunicados de desaprobación. Desde París hasta Washington, la imagen que se transmite es la de un país convertido en paria global, marginado y aparentemente sin aliados. Pero, ¿qué ocurre realmente detrás de los titulares y las sanciones? Mientras la atención internacional se concentra en conferencias y despachos occidentales, la verdadera transformación se está gestando lejos de los focos. En el corazón de Ouagadougou, el Palacio Presidencial se ha convertido en el nuevo epicentro de una red de alianzas discretas, negociaciones a puerta cerrada y encuentros estratégicos que podrían redefinir el mapa del poder africano. Países que condenan en público, en privado buscan acuerdos y comparten intereses. Nuevos actores, desde potencias emergentes hasta socios regionales, visitan el país sin cámaras ni grandes anuncios, tejiendo una red que desafía la narrativa oficial de aislamiento. Así, mientras Occidente ajusta sanciones y reduce la cooperación, otros aprovechan el vacío para posicionarse, negociar recursos y fortalecer lazos con un gobierno decidido a defender su soberanía a cualquier precio. Quedarse solo en la versión superficial de esta historia no es inocente. Gobiernos, inversores y ciudadanos corren el riesgo de ignorar el cambio profundo que está ocurriendo. Aferrarse a la ilusión del aislamiento puede significar perder oportunidades, quedar fuera de nuevas alianzas y no entender las reglas del juego que están surgiendo en África y más allá. Para comprender cómo llegamos a este momento, es fundamental repasar el pasado reciente y los factores que detonaron esta revolución diplomática. Exploraremos los acontecimientos clave y el contexto que sentaron las bases para este giro inesperado en la política internacional de Burkina Faso. Desde el caos y la frustración, surgió un líder decidido a romper el molde. Para entender la transformación de Burkina Faso, primero hay que mirar atrás. Durante años, el país y toda la región del Sahel vivieron sumidos en una inestabilidad crónica. Ataques terroristas constantes, desplazamientos masivos y miles de víctimas formaban parte de la vida cotidiana. La población sentía que su gobierno era incapaz de protegerla y que sus dirigentes estaban desconectados de la realidad. En este contexto de desesperanza, la presencia francesa se volvió cada vez más polémica. Durante décadas, Francia mantuvo bases militares y lideró operaciones de seguridad, prometiendo restaurar el orden. Sin embargo, pese a tantos recursos invertidos y compromisos asumidos, la situación solo parecía empeorar. La confianza en el aliado histórico se erosionó, alimentando una sensación de dependencia asfixiante y de promesas rotas. Fue en septiembre de 2022 cuando irrumpió en escena el capitán Ibrahim Traoré. Joven, audaz y decidido, canalizó el descontento popular que ya había desbordado todos los límites. Para muchos, Traoré representó una ruptura radical con el pasado. Su discurso giró en torno a la soberanía nacional, el fin de la sumisión y la construcción de un futuro bajo términos propios, no impuestos desde fuera. Desde el primer día, su liderazgo desafió las reglas establecidas. Traoré denunció la injerencia extranjera y criticó abiertamente la dependencia económica y militar que había marcado la historia reciente del país. Empezó a revisar contratos mineros considerados injustos, buscando que las riquezas nacionales, como el oro y el manganeso, beneficiaran finalmente al pueblo burkinés. La reacción de Occidente fue inmediata y contundente. París, Washington y Bruselas lanzaron condenas públicas, mientras organismos como la Unión Africana y la CEDEAO aplicaban sanciones y suspendían la cooperación. Estados Unidos congeló cientos de millones de dólares en ayuda, dejando claro que la rebeldía tendría un costo. Pero lejos de retroceder, Traoré tomó una decisión histórica. Expulsó todas las tropas francesas y anuló acuerdos militares que llevaban décadas vigentes.
Este gesto marcó un antes y un después, enviando un mensaje potente a la región. Burkina Faso buscaba relaciones nuevas, justas y basadas en el respeto mutuo. En el imaginario colectivo africano, muchos vieron en Traoré la reencarnación del espíritu de Thomas Sankara, el líder revolucionario que desafió el neocolonialismo en los años 80. Así, comenzó a forjarse una narrativa de resistencia, orgullo y autodeterminación, que rápidamente prendió en la juventud y en quienes exigían una nueva era para el continente. No identificar el trasfondo de este cambio profundo implica malinterpretar las verdaderas motivaciones y fortalezas del nuevo liderazgo africano. No se trata solo de aislamiento, sino de una búsqueda audaz por romper el círculo de dependencia y forjar un destino propio. Pero mientras las cámaras del mundo se enfocaban en las sanciones y los discursos de rechazo, algo mucho más poderoso y silencioso comenzaba a tomar forma en los pasillos del poder. Una red de alianzas inesperadas que amenaza con redefinir el tablero global. En silencio, una nueva oleada de socios internacionales comenzó a derribar el cerco diplomático. Mientras los noticieros occidentales insistían en el aislamiento de Burkina Faso, en los pasillos del poder de Ouagadougou se tejía una red distinta. Embajadores y enviados de Rusia, Turquía, India, Cuba y otros países desembarcaban uno a uno, ignorando los titulares y apostando por intereses muy concretos. La lógica era clara. Ya no se trataba de lealtad ideológica, sino de pragmatismo puro. Seguridad, comercio, tecnología y, sobre todo, respeto a la soberanía nacional. Cada país llegaba con sus propias motivaciones, pero todos compartían una visión: relaciones de mutuo beneficio, sin tutelajes ni imposiciones. El caso de Rusia es el más sonado y, a la vez, el más incomprendido. Los medios suelen reducirlo a simples mercenarios, pero la realidad es mucho más amplia. Tras la retirada francesa, Moscú llenó el vacío con especialistas en seguridad, incluyendo miembros del cuerpo africano, asesoría, equipos y entrenamiento. Sin condiciones políticas, solo resultados inmediatos. Además, el retorno de la embajada rusa después de más de 30 años fue un gesto diplomático contundente. Y no solo se trata de seguridad. En enero de 2024, Moscú envió 25.000 toneladas de trigo gratuito para combatir la crisis alimentaria en Burkina Faso. A esto se suma la firma de acuerdos para desarrollar energía nuclear, una apuesta de futuro que pocos habrían imaginado. Turquía emergió como otro socio clave. La entrega de drones e innovación militar revolucionó la capacidad defensiva del país, mientras acuerdos de infraestructura y comercio consolidaron un nuevo eje de desarrollo. Ankara no solo busca expandir su influencia en África, sino también asegurarse un lugar entre los protagonistas del nuevo orden multipolar. China, discreta pero efectiva, tejió multimillonarios acuerdos de cooperación. Su oferta es clara: industrialización, acceso a materias primas estratégicas y transferencia tecnológica, todo ello sin las habituales imposiciones políticas de Occidente. Para Burkina Faso, esto significa margen de maniobra y una vía alternativa para crecer. Pero la diversificación no termina ahí. India ha firmado convenios en agricultura, tecnologías de la información y formación profesional. Cuba aporta médicos y experiencia sanitaria, reviviendo una solidaridad histórica que trasciende lo económico. Bangladesh explora acuerdos en la industria textil y el algodón, mientras Luxemburgo opta por una colaboración silenciosa, sin presiones ni titulares, pero con impactos tangibles. Sin embargo, el mayor riesgo sería confundir esta estrategia con una simple sustitución de amos. No se trata de cambiar una dependencia por otra, sino de tejer una red de alianzas flexibles, con reglas propias y objetivos claros, autonomía y ventajas recíprocas. Burkina Faso y otros estados africanos están aprendiendo a negociar desde la fuerza, conscientes de su valor en el tablero global. Esta reconfiguración silenciosa redefine el significado de la soberanía africana y desafía las lógicas de poder tradicionales. La pregunta es: ¿hasta dónde puede llegar esta transformación y qué implicaciones tendrá, no solo para África, sino para todo el equilibrio internacional? A continuación,
Exploraremos cómo este nuevo entramado de alianzas puede alterar el equilibrio global y cuáles son los posibles escenarios para la región y el mundo. Esta revolución diplomática no es solo de Burkina Faso, sino de todo un continente en movimiento. África está viviendo el nacimiento de una nueva etapa. Naciones que dejan de ser simples piezas en el tablero global y pasan a negociar en condiciones de igualdad. Lo que ocurre en Burkina Faso refleja el surgimiento de una África multipolar, capaz de elegir a sus socios y establecer sus propios términos de cooperación. Atrás quedan los días en que las decisiones llegaban desde París, Washington o Bruselas. La creación de la Alianza de Estados del Sahel es una prueba contundente de este cambio. Bajo este paraguas regional, países como Burkina Faso, Mali y Níger buscan autonomía política y estratégica, coordinando defensas y políticas que antes se dictaban desde despachos extranjeros. Este bloque no solo desafía el orden internacional tradicional, sino que está redefiniendo el balance de poder en el continente. Pero en este tablero, los nuevos aliados internacionales también juegan sus propias cartas. Rusia desafía abiertamente a Occidente, buscando influencia en seguridad y recursos estratégicos. Turquía amplía su huella en infraestructura y comercio, mientras China asegura minerales y acceso a mercados emergentes. Todos buscan su beneficio, y el reto africano es transformar estas relaciones en verdaderas oportunidades de desarrollo. La diferencia crucial con el pasado es que, ahora, no estamos ante una nueva repartición de África. Son los líderes africanos quienes deciden bajo qué condiciones cooperan. Ya no son simples receptores de ayuda o imposiciones, sino actores que negocian, exigen y rechazan lo que no conviene a sus pueblos. Esta diversificación de alianzas trae ventajas evidentes. Reduce la dependencia de un solo bloque, abre acceso a tecnología y capital, y permite comparar ofertas para obtener mejores condiciones. Así, Burkina Faso y sus aliados pueden aspirar a un desarrollo autosostenido, con mayor margen de maniobra frente a intereses externos. Sin embargo, los riesgos son reales. Existen nuevas formas de dependencia, menos visibles pero igual de peligrosas. Presión encubierta, deudas difíciles de saldar y compromisos estratégicos que pueden limitar la soberanía conquistada. Además, la gobernanza interna enfrenta enormes desafíos. ¿Cómo garantizar transparencia y equidad en estos acuerdos? ¿Cómo evitar que nuevas élites reemplacen a las antiguas sin cambiar el fondo del problema? El futuro de la independencia africana está en juego. Si los pueblos logran prosperar bajo sus propias reglas, esta revolución será el inicio de una era histórica. Pero si caen en nuevas trampas, solo cambiarán de amo y perpetuarán viejas desigualdades. Ahora que África redefine las reglas del juego, surge una pregunta clave. ¿Qué lecciones puede extraer el resto del mundo de este modelo y cómo puede cada país proteger su autonomía sin quedar aislado en el nuevo orden global? La soberanía no se regala, se negocia con inteligencia y visión. Este nuevo tablero global exige algo claro: negociar desde la fuerza, no desde la debilidad. Burkina Faso enseña que la diversidad de socios es un escudo, no una amenaza. Cuando un país tiende puentes con varias potencias, de Rusia a Turquía, de la India a Cuba, se vuelve menos vulnerable a las presiones externas y más capaz de defender sus prioridades. Pero aquí surge una advertencia vital. Las narrativas simplistas, que reducen todo a una lucha entre buenos y malos, o a la eterna influencia extranjera, solo oscurecen la realidad. El verdadero progreso exige análisis profundo y un pensamiento estratégico que vaya más allá de los titulares y las ideologías de moda. Las alianzas que duran y transforman son aquellas donde hay respeto mutuo y beneficios compartidos. No se trata de cambiar una dependencia por otra, sino de buscar acuerdos que realmente fortalezcan la capacidad de decisión nacional y promuevan el desarrollo social. Cada socio estratégico debe ser evaluado sin romanticismos ni desconfianzas automáticas, poniendo siempre la dignidad y los intereses locales en el centro. Evitar la dependencia de cualquier bloque es fundamental. Ni Occidente ni Oriente ofrecen soluciones milagrosas. La única vía sostenible
es priorizar siempre los intereses nacionales y sociales, resistiendo la tentación de caer en nuevas trampas de dependencia disfrazadas de solidaridad. Aquí la sociedad civil tiene un papel indelegable. La vigilancia ciudadana y la transparencia en la elección de socios estratégicos garantizan que los acuerdos respondan al bien común y no a intereses opacos, ya sean de élites locales o actores externos. No aprender estas lecciones podría condenar a los países africanos a repetir el ciclo de sumisión, perdiendo no solo oportunidades, sino también la soberanía tan duramente recuperada. La historia no perdona la ingenuidad ni la falta de memoria. Así, llegamos a un punto de inflexión. El mundo observa. ¿Pero está realmente preparado para una África capaz de dictar sus propias condiciones y reescribir las reglas del juego global? En el siguiente segmento, exploraremos quiénes son los actores globales más atentos a estos cambios y cómo sus propios intereses podrían acelerar o frenar el renacimiento africano. El verdadero poder africano ya no se suplica ni se espera, se construye y se exige. Cuando el mundo mira a Burkina Faso y solo ve aislamiento y condena, olvida que, tras bambalinas, se está reescribiendo el mapa geopolítico de África. Lejos de ser un paria, Burkina Faso encarna hoy el epicentro de un renacimiento africano que ya no pide permiso, sino que marca su propio destino. Mientras los titulares occidentales hablan de sanciones y rupturas, en los despachos de Ouagadougou se tejen alianzas pragmáticas que desafían décadas de dependencia. Lo que parecía debilidad es, en realidad, una nueva fortaleza. La capacidad de elegir socios según el interés nacional, no bajo imposición externa. Este cambio silencioso otorga a Burkina Faso, y a otros países del continente, una autonomía real que hace apenas unos años era impensable. Ignorar esta nueva realidad no es solo un error analítico, es quedarse atrás en la comprensión y la participación de los grandes cambios globales. Aquí se están trazando las nuevas reglas del juego. Los que aún ven a África como simple espectadora, pronto descubrirán que, en verdad, es protagonista. Las oportunidades económicas, la influencia diplomática y hasta el prestigio internacional pasan ahora por comprender estos movimientos y adaptarse a ellos, no por aferrarse a viejos esquemas de poder. El mensaje para quien observa desde fuera es claro. Quienes se aferren a los relatos sencillos o a los intereses de ayer, quedarán relegados. Porque la historia africana, encabezada hoy por Burkina Faso, ya no acepta tutelas ni relatos impuestos. El futuro se decide en plural, desde alianzas diversas y soberanas, fuera del foco mediático y a menudo, lejos de las cámaras. La pregunta no es qué hará Occidente, sino quiénes estarán preparados para entender y participar en el nuevo tablero mundial que África está configurando. Reflexiona. ¿Serás parte de quienes comprenden el poder africano en ascenso, o de quienes se quedan atrapados en el pasado?